Ustedes saben que por lo general nos interesa divulgar y hablar de cosas realmente trascendentes que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la educación, que tiene que ver con todo aquello que de algún modo contribuye a la formación absoluta de nuestra sociedad. En este caso en particular estamos con el doctor Daniel de Florian, que es licenciado en física, pero además es profesor asociado en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas, e investigador principal del CONICET. Su especialidad es la física de las partículas elementales, en especial la relacionada con el colisionador LHC y el bosón de Higgs. Postdoctorado en el CERN en Ginebra y ETH en Zúrich. Autor de más de 100 publicaciones. Además, bueno, ha recibido premios Hussey, Jean Biaggi, Beller Lectureship, pero es infinidad de temas que son realmente trascendentes. Y fundamentalmente, una cosa que me llamó la atención, que entre las notas que se le han hecho, él habla de la física teórica, fundamentalmente, y también dice que la física no es una ciencia exacta. Pero de todo esto que parece complicado, él lo va a hacer mucho más fácil que yo. Así que gracias por estar, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Por favor, hablemos un poco de todo esto porque realmente es importante y trascendente. Bueno, mi tema de trabajo, como decías, es la física de partículas elementales. Digamos, hay unas preguntas que se hace la humanidad desde sus comienzos, desde que tiene tiempo de sentarse y tratar de pensar a la naturaleza, digamos de los griegos. Y esa pregunta es de qué está constituida la materia tal cual la conocemos, y esa materia nos incluye a nosotros. Y esa es una rama de la ciencia que tiene cerca de 3000 años o más, que es una pregunta que va evolucionando constantemente. Digamos, los pueblos más antiguos pensaban que toda la materia estaba constituida por 4 elementos fundamentales: aire, agua, tierra y fuego. Luego fuimos avanzando en el conocimiento y descubrimos que había elementos más fundamentales como los elementos atómicos. Luego comprendimos que los elementos atómicos ni siquiera eran fundamentales, que también se podían pensar en términos de un átomo, de un núcleo con electrones orbitando alrededor. Más adelante comprendimos que el núcleo también está formado por objetos como protones y neutrones. Y nuestro conocimiento fundamental hoy, el que nos dice cuáles son las partículas más pequeñas, nos dice que los protones y los neutrones están formados por objetos aún más chiquitos de lo que llamamos quarks. Es un descubrimiento de hace unos 50 años. Y hoy día pensamos en la naturaleza, y la naturaleza quiere decir a esta mesa y a nosotros mismos, a toda la materia que conocemos, como formadas por estas partículas que son puntuales. Son partículas que no tienen volumen, básicamente, y que forman los protones, los neutrones, los núcleos, y así los átomos, las moléculas, y esas moléculas, de acuerdo a cómo se organicen, podrán formar una mesa o podrán formar un cuerpo humano mucho más complejo que tiene vida. Pero el resto de la materia está formada por vacío. De hecho, podríamos decir que todo lo que conocemos está hecho de vacío y de partículas puntuales. Es un tema en el que hemos avanzado mucho y que en general cuando uno lo cuenta llama bastante la atención, porque uno está acostumbrado a interactuar con objetos que los ve perfectamente sólidos, pero si fuésemos capaces de aumentar cualquier objeto que está aquí a, digamos, unas 100 o 1000 millones de veces, lo que veríamos sería básicamente lo mismo, vacío, prácticamente nada. Qué importante y qué trascendente y qué complicado, ¿eh? Es decir, vamos a tratar de simplificarlo por lo menos para que todo el mundo llegue a comprender absolutamente tu trabajo, que me parece que es fundamental. Y mientras comenzabas a charlar y a decir y a analizar un poco todo esto, yo pensaba que sos el que le crea al que después va a ejecutar la cosa. Es decir, el que estudia, vos lo dijiste en el reportaje que te hicieron, yo soy un físico teórico, no soy un físico práctico. O sea, pero sos la esencia. Bueno, digamos que la física, a diferencia de otras ramas, tiene una división más o menos clara entre lo que es la teoría y el experimento. Los teóricos somos gente que nos podemos sentar con una computadora y con papel a pensar, pero no solo a pensar en abstracto, sino a tratar de comprender a la naturaleza de la manera más precisa posible, que es la tarea básicamente que busca la física, mientras que los físicos experimentales se dedican a hacer los experimentos y hay digamos, un ir y venir constante entre uno y otro. A veces los descubrimientos vienen de un lado, otras veces vienen del otro, y eso se nutre constantemente entre lo que se puede ver y lo que se puede pensar. Ciertamente yo colaboro con un experimento que es el laboratorio más grande que existe en el mundo, que es el CERN,
Es un experimento donde, para poder ver estas partículas elementales, lo que hace falta es hacer chocar partículas en una energía muy grande. Digamos, uno no está muy familiarizado con fórmulas de la física, pero hay una que todo el mundo la conoce, que dice E igual mc², la famosa relación de Einstein, que dice que la energía y la materia son equivalentes, y que entonces si uno quiere crear algo, un objeto muy pesado, lo que tiene que hacer es hacer chocar partículas con mucha energía para utilizar esa energía para crear cosas nuevas. Entonces este laboratorio, que es gigantesco, tiene 27 kilómetros de perímetro, es una circunferencia en el que se hacen chocar protones a velocidades que son el 99,999999% de la velocidad de la luz, realmente se los acelera a una gran energía. Entonces ahí se observan un montón de fenómenos que hay que tratar de explicar. Y justamente mi trabajo es, desde el punto de vista teórico, explicar esos fenómenos y tratar de analizar lo que se descubre en estos experimentos. ¿Cómo surge en vos esta necesidad de estudiar esto? Esta necesidad surgió en la escuela secundaria. Yo, a diferencia de mucha gente que normalmente y con justicia se queja de la enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria, que no suele ser muy buena en el sentido de tratar de volcar o de crear vocaciones científicas, yo tuve profesores muy buenos en la escuela técnica. Y una de las clases, me acuerdo que el profesor nos empezó a explicar la electricidad. Uno entiende la electricidad como electrones que circulan por el cable. Y en un momento comprendí que esos electrones no venían de cualquier lado, sino que eran los mismos electrones del cable que se estaban moviendo. Y ahí empezamos a discutir con el profesor acerca de cómo estaba compuesto el cable. Y de ahí surgió la pregunta, bueno, si el cable está compuesto de esto, ¿de qué estamos compuestos nosotros? Porque el otro problema que hay es que uno suele ver en la escuela secundaria, en biología, que con células, a partir de células, uno puede formar todos los organismos vivos. Como si la célula fuese un objeto indivisible y fundamental. La célula está formada por moléculas, por átomos y por las mismas partículas que forman esta mesa. Y cuando comprendí eso me choqueó realmente. Creo que estaba en segundo año de la escuela secundaria y decidí realmente que lo que quería era entender, no solo que quería estudiar física, sino que quería estudiar los objetos más fundamentales de la física, a partir de los cuales uno puede formar el resto de la materia. Me deja realmente sorprendido y anonadado, porque no todos se manejan. ¿Y hay muchos profesionales que tienen tu misma especialidad? Hay muchos, hay en Argentina unos cuantos trabajando y en el mundo hay ciertamente muchísimos. Es una de las áreas de la física más relevante en el sentido que es tratar de extender el conocimiento hacia las fronteras, digamos. Está trabajando sobre la frontera del conocimiento en términos de tratar de comprender las cosas más elementales. Son los que le preparan el trabajo a los físicos que experimentan. Bueno, eso sería, yo creo que a ellos no les gustaría decir, escuchar esa frase. Pero en esencia es así. Bueno, en realidad el trabajo que hacen ellos es fabuloso. No, pero se basan en los elementos que le dan a ustedes. Muchas veces sí, pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Se hace un experimento y se descubre algo completamente inesperado, algo que nadie en la teoría había imaginado. Y eso es lo que generalmente genera cambios de paradigma fundamentales en la ciencia, cuando uno de repente se encuentra que su marco teórico cae completamente ante una nueva experiencia, que son los momentos más lindos de la ciencia, seguramente. Ahora, ¿hasta dónde se llega con todo esto? ¿Hasta dónde se llega? Es una pregunta complicada, porque, como te dije, la experiencia nos muestra que cada vez que pensamos que había algo que era fundamental, desde tierra, agua, aire y fuego en adelante, siempre se encontró que esos objetos estaban compuestos por algo más pequeño, por algo más elemental. Entonces hoy día los físicos somos poco humildes en general y somos conocidos por eso, pero en este caso tenemos cierto grado de humildad. No pensamos que nuestro conocimiento de hoy es el conocimiento que va a subsistir por siempre. Y es muy probable que en algún momento seamos capaces de hacer experimentos que muestren que estas partículas, los electrones por ejemplo, están formados por cosas más pequeñas, por objetos más pequeños que podrán ser puntuales o podrán ser objetos completamente distintos e inesperados. Por el momento no sabemos realmente, porque para poder observar dentro de estas pequeñas partículas necesitamos hacer experimentos con energías extremadamente grandes y por el momento no somos capaces de llegar en un experimento controlado a una energía que nos permita estudiar si estos objetos son fundamentales o no. Ahora, yo me pregunto con respecto a todo esto, que podemos llegar a descubrir nuestro propio origen. Bueno, una de los temas que está íntimamente relacionado con de las partículas elementales es el del origen del universo, por ejemplo. Porque en el momento que se produce el Big Bang, que es hasta donde podemos llegar a estudiar la física, podemos aplicar la física que conocemos, las partículas que existían eran básicamente las mismas que vemos en los experimentos. Entonces, de alguna forma, lo que siempre se dice que se hace en el experimento es reproducir cuáles eran las condiciones del universo unos instantes después del Big Bang. Unos instantes que son muy pequeños en tiempos de segundos, si te lo digo en segundos tengo que poner 0, coma y un montón de ceros antes de llegar al primer 1.
pero en el que ya habían pasado un montón de cosas en el universo. Entonces, todavía nos falta entender un poco más para poder entender cuál es el origen de toda la materia tal cual la conocemos hoy. La pregunta que tendría que hacer es, fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo en el país de todo esto que estamos hablando y cómo se recurre a ti como para alcanzar los físicos que puedan existir o los experimentos que se puedan desarrollar en el país. En la física en Argentina, esta rama en particular tiene sus comienzos aproximadamente en la década del 50 o del 60 y por razones históricas ha mantenido siempre un desarrollo bastante interesante. Argentina es reconocido, o al menos algunos de sus investigadores son muy reconocidos en el mundo, trabajando en el tema de la física de las partículas elementales desde hace ya varias décadas. Con lo cual esa escuela es la que me sirvió a mí para formarme, por ejemplo, y la que sirve para formar a mis estudiantes. Hay un cierto grado de continuidad que en muchas otras áreas no se ha podido lograr, pero que en esta, por suerte, existe, y es lo que nos ha permitido a muchos poder ir afuera a formarnos, a hacer postdoctorados, y a partir de ahí establecer las relaciones que nos permiten hoy trabajar con colegas de todo el mundo. Ahora, los estudiantes, es decir, ¿qué universo de estudiantes se inclinan por este tipo o por esta especialidad? Bueno, en principio no hay muchos estudiantes que se dedican a la física, en particular en la Argentina. Son algunos cientos que entran por año, que es un número pequeño comparado con la población, si uno lo compara con países de Europa o con Estados Unidos, por ejemplo. De aquellos alumnos que entran, hay muchos en los cuales le atrae la idea de tratar de comprender estos fenómenos porque son muy interesantes, son muy llamativos, son muy atractivos desde el punto de vista del desafío de tratar de correr las barreras de la física, las fronteras de la física un poco más. Así que en general hay un gran interés de los alumnos por lograr esto. Lo que necesitamos es conseguir el interés de muchos más jóvenes que se dediquen a estudiar física, que comprendan que estudiar física no solo para esto, porque hace falta físicos en muchas otras áreas, aplicadas por ejemplo en la industria. Entonces necesitamos convencer a esos jóvenes que están en la escuela secundaria hoy que estudiar física no solo es necesario, sino que aparte es interesante, que uno puede vivir bien, que uno puede disfrutar de las cosas y que es un panorama prometedor, digamos, para alguien que quiera seguir esa carrera. Lo que yo me estoy preguntando es, en la medida en que uno tome una inquietud, le llega a uno una inquietud, el tiempo que uno le dedica a desarrollar y a desilvanar absolutamente todo lo que tiene que ver con eso que a uno se le ocurrió o que uno está tratando de investigar. ¿Cómo surge en ustedes esa posibilidad? Bueno, la formación de un físico lleva mucho tiempo. En la universidad la carrera de grado dura entre 5 y 6 años, luego uno hace un doctorado en el cual ese es el momento. En la carrera de grado, que aquí en Argentina realmente es de muy buen nivel, porque es realmente exigente, uno se forma con una visión general de la física. Cuando uno hace su doctorado es que se dedica a trabajar en un tema en particular, por ejemplo cuando yo elegí y ahí uno se vuelve especialista en eso, y al menos la ciencia es muy puntual en el sentido de que uno trabaja sobre un tema muy puntual, pero le dedica una gran cantidad de horas de trabajo y se vuelve el experto en eso. Y eso en general lo que pasa con los estudiantes cuando hacen su doctorado, luego en algunos años en el exterior, que es una experiencia muy enriquecedora porque uno puede aprender cosas nuevas. Entonces la formación de un científico, de un físico, puede llevar del orden de 10 años, hasta que entra en una etapa, digamos, en la que puede competir con otros colegas de igual a igual, si es que se dedicó el tiempo suficiente. Ahora, en tren de comparaciones, ¿cómo estamos catalogados en el mundo? O sea, porque me da la impresión de que en distintos países que tienen un grado de desarrollo mucho más importante que en el nuestro, los físicos en este área específica son muchos más que los que produce la Argentina. Es decir, en el nivel de formación, ¿cómo estamos ubicados? En este área en particular estamos muy bien ubicados. Ciertamente, digamos, competimos a nivel internacional. De hecho, hay una cantidad de físicos trabajando en Argentina en este tema que están en Argentina porque quieren estar aquí, pero que podrían estar viviendo en cualquier otro lado con un sueldo 10 veces superior. En otras áreas las cosas son un poco distintas. Yo diría que en Argentina hay por lo menos una decena de físicos de primer nivel internacional, realmente que compiten con cualquier científico del exterior y que, como digo, están acá porque quieren estar en el país, pero que podrían estar en cualquier otro lado. El nivel de formación de nuestros estudiantes es de excelencia. Realmente yo creo que es excesivo incluso. Tenemos unas carreras de física muy largas, con un nivel que supera al de cualquier carrera de Europa o de Estados Unidos.
O sea, realmente nuestros alumnos que salen como licenciados en física y se van al exterior a hacer un doctorado, brillan realmente porque tienen un conocimiento muy grande. Yo te pediría como final, tenés una cámara delante tuyo, que te dirijas a los futuros estudiantes o aquellos jóvenes que todavía no están decididos a encarar una carrera y les gusta este aspecto de la física, como para que los orientes y les digas los beneficios de esto. Lo que les diría es lo siguiente: la carrera de física no es sencilla, lleva una gran cantidad de trabajo, de horas de dedicación, pero es una de esas carreras en la que el trabajo paga. Realmente hay cosas que uno en las que puede trabajar y por más esfuerzo que ponga no obtiene un resultado satisfactorio. En esta carrera sí, digamos, el mérito vale, y si uno es capaz de sobresalir en una carrera como física, tiene una gran cantidad de ventajas. Puede conocer mucha gente, puede viajar a muchos lugares, puede aprender muchas cosas nuevas, puede intercambiar culturas que de otra forma nunca se le ocurriría. Y entonces que es una opción que realmente vale la pena pensar y que uno no solo debe dedicarse a la vida académica, puede trabajar en empresas y los físicos en general viven bastante bien. Muchas gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. Y a ustedes, nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.